Hola, ¿cómo están? Yo soy María Lorena Coronel. Quiero darles la bienvenida a la segunda edición del curso universitario de hipertensión pulmonar y agradecer de corazón a los organizadores de este curso por invitarme a participar y sobre todo a iniciar con esta primera píldora con un tema que realmente me encanta, que tiene que ver con la evolución histórica del concepto de hipertensión pulmonar. Así que vamos a empezar y espero que ustedes lo disfruten tanto como yo, porque creo que realmente resulta apasionante conocer la historia de la hipertensión pulmonar, cuáles fueron los primeros atisbos de una enfermedad tan compleja, los desafíos para entender la fisiopatología del sistema cardiopulmonar a lo largo de los siglos y sobre todo reconocer y hacer un pequeño homenaje a quienes colaboraron a una mejor comprensión de esta patología, dentro de los cuales contamos con un médico argentino. Entonces yo los invito a un muy breve viaje del tiempo de una historia realmente apasionante. Y como ustedes saben, el estudio del sistema circulatorio se remonta a la antigüedad y en este contexto entonces tenemos que reconocer a los griegos, fundamentalmente a Galeno, quien fue pionero y contribuyó de manera significativa a la comprensión de todo lo que es el sistema circulatorio. Contarles que Galeno adquirió todo su entrenamiento y su conocimiento siendo cirujano de los gladiadores y su reputación creció rápidamente y finalmente fue nombrado médico del emperador. Y a través de sus experimentos y sus experiencias con soldados y también estudios en animales, formuló una serie de observaciones de la circulación y la fisiología circulatoria. Galeno estaba convencido que la función cardiovascular, que el sistema circulatorio era un sistema abierto compuesto por dos redes distintas de arterias y venas, donde la sangre y distintos fluidos del cuerpo, ¿no?, se disipaban al aire y al agua a través de los extremos de estos vasos. Y fíjense que tuvieron que pasar más de 15 siglos hasta que esta teoría sea reemplazada por los estudios de William Harvey, quien finalmente describió correctamente al sistema circulatorio casi como lo conocemos hoy en día, como un sistema cerrado donde la sangre circula desde el corazón a los tejidos a través de las arterias y regresa al corazón a través de las venas y los pulmones. Yendo un poco más a la hipertensión pulmonar, fíjense que a fines de 1800, un médico y patólogo alemán, el doctor von Romberg, describió los hallazgos anormales en las arterias pulmonares. Durante una autopsia encontró los vasos pulmonares justamente muy engrosados y le puso el nombre de esclerosis vascular pulmonar, proporcionando probablemente el primer nombre a la hipertensión pulmonar. Y en 1901, el doctor Abel Ayerza, un médico argentino que trabajaba en el Hospital de Clínicas, describe a un paciente varón de 35 años que se presentó con disnea de fuerza, disnea de esfuerzo, con tos, con muchos signos de fallo cardíaco derecho, cianosis, dedos en palillos de tambor. El paciente es hospitalizado con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Durante la internación el paciente fallece y deciden realizar una autopsia. ¿Y qué encuentran en la autopsia? Encuentran un ventrículo derecho y una aurícula derecha muy aumentados de tamaño, pero no solamente aumentados de tamaño, sino que las paredes del ventrículo derecho estaban muy hipertróficas y un ventrículo izquierdo aparentemente normal, con un hígado también muy aumentado de tamaño. Y a nivel de la anatomía patológica, fíjense, encuentran hiperplasia de lo que era la capa media y de la íntima de las arterias pulmonares, con algunas áreas de trombosis. Estos estudios del doctor Ayerza los continúa posteriormente su discípulo, el doctor Arrillaga, que justamente centra su tesis doctoral en estos individuos y los denomina cardíacos negros de Ayerza. Y en la literatura, tanto internacional como nacional, encontramos varios tributos al doctor Abel Ayerza. Incluso la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria reúne a especialistas en el tema en un simposio anual que lleva su nombre. Y si nosotros lo buscamos en Google, al término hipertensión pulmonar, fíjense que lo podemos encontrar aún en Wikipedia como síndrome de Ayerza.
Bueno, ¿qué pasó? Hasta ahora entonces conocíamos o intuíamos lo que estaba ocurriendo a nivel de la clínica y tenía una correlación con los hallazgos macroscópicos en la autopsia y a nivel también microscópico en la anatomía patológica, pero no se sabía qué ocurría en este interjuego de presiones entre el circuito mayor, el circuito menor. Hasta ahora no hablamos en ningún momento de incremento de la resistencia vascular pulmonar, ni siquiera hablamos de hipertensión pulmonar. Entonces, hasta ahora nos faltaba acceder hasta lo que ese momento considerábamos inaccesible. Y seguramente varios de ustedes conocen esta anécdota del residente de cirugía, el doctor Forsman, quien accedió al corazón derecho al ser primero en demostrar que era realmente factible obtener mediciones cardíacas directas en humanos, cateterizándose él mismo a través de la vena antecubital y obteniendo entonces una imagen radiográfica de su corazón en 1929. Entonces, su aporte hizo factible obtener datos, por ejemplo, de resistencia vascular pulmonar, de gasto cardíaco, de presión pulmonar, que como ustedes saben son componentes ineludibles para definir hoy en día a la hipertensión arterial pulmonar. Posteriormente, Forsman y otros colegas obtuvieron justamente el Premio Nobel de Medicina por su investigación en la hemodinamia cardiopulmonar. Y fue Drysdale, justamente un discípulo del doctor Cournard, que fue uno de los que ganó el Premio Nobel de Medicina junto con Forsman, el primero en reportar en 1950 perfiles hemodinámicos de pacientes con hipertensión pulmonar, pero sin una etiología evidente. Por ejemplo, eran pacientes que no tenían cardiopatías congénitas, que no tenían embolia de pulmón, y entonces fue el primero en acuñar el nombre de hipertensión pulmonar primaria. Entonces, hasta ahora sabíamos que pasaba de nuevo a nivel clínico, macroscópicamente, en la anatomía patológica, y que esto estaba relacionado con un incremento en la presión pulmonar. Y ahora nos quedaba determinar por qué ocurría esto. Y aquí entra en escena el doctor Paul Wood, a quien le debemos el nombre de las unidades de la resistencia vascular pulmonar, quien realizó muchísimos estudios de la hemodinamia cardiopulmonar, sobre todo en patologías como enfermedades valvulares, reumáticas, también cardiopatías congénitas y lo que en ese momento se denominaba hipertensión pulmonar primaria. Y fue el primero en describir los valores normales de la hemodinamia cardiopulmonar. Fíjense ustedes qué importante. Y él describe el rol preponderante de la vasoconstricción en sus experimentos con acetilcolina y por lo tanto sienta las bases de lo que hoy conocemos como disfunción endotelial, que justamente forma parte muy importante de lo que es la fisiopatología de la hipertensión pulmonar. En los años 70, vamos avanzando, en varios países de Europa, fundamentalmente en lo que era Alemania, Austria, Suiza, se observó un brote de hipertensión pulmonar, en ese momento considerado una verdadera epidemia y atribuido al fármaco, al empleo de un fármaco norexígeno que era el Aminorex. La incidencia justamente de hipertensión pulmonar se redujo cuando este fármaco fue retirado del mercado y, por lo tanto, esta fue la primera vez que se estableció una conexión, un nexo entre la exposición a agentes tóxicos y a la hipertensión pulmonar. Este brote justamente de hipertensión pulmonar impulsó al primer simposio mundial de hipertensión pulmonar organizado por la Organización Mundial de la Salud que se llevó a cabo en 1973 en la ciudad de Ginebra. Fíjense la cantidad de asistentes que tuvo este primer simposio mundial. Y en este primer simposio, un comité de expertos elaboró entonces la primera clasificación de la enfermedad y en esta primera clasificación lo que se hizo entonces fue definirla como hipertensión pulmonar primaria e hipertensión pulmonar secundaria. También se describió una clasificación morfológica y es muy importante esto. Se consideró a 25 milímetros de mercurio el punto de corte de la presión arterial pulmonar media para el diagnóstico de hipertensión pulmonar y también un punto importante que quiero destacar en este primer simposio se habló de la necesidad de contar con un registro de pacientes con hipertensión pulmonar. Así toman la posta
el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, quien patrocinó un registro prospectivo de hipertensión pulmonar. Este registro sin duda fue sumamente importante, ya que permitió conocer las características demográficas, las características clínicas, las características hemodinámicas, así como, muy importante, los datos de supervivencia de esta patología, y de esta manera se demostró la mala evolución, la pésima evolución que tienen estos pacientes. Y ante la ausencia de fármacos, fue un registro que se inició en la década del 80, podemos decir que este registro describe la historia natural de la hipertensión pulmonar. En el año 1998, y también, digamos, fíjense, 25 años después de que se llevó a cabo el primer Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar, se realiza el segundo Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar, también organizado por la Organización Mundial de la Salud y en parte también promovido por un nuevo incremento en la incidencia de hipertensión pulmonar debido a la ingesta de otro norexígeno, en este caso la fenfluramina. Probablemente uno de los puntos más destacados de esta segunda reunión fue la propuesta de una nueva clasificación clínica, ya no en hipertensión pulmonar primaria y secundaria, sino una clasificación más completa en 5 grupos de hipertensión pulmonar. Es real, no tal cual como la conocemos hoy en día, pero sí ya se empieza a hablar de 5 grupos de hipertensión pulmonar. 5 años después, en el 2003 y en la ciudad de Venecia, se lleva a cabo el tercer Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar. En este tercer simposio ya contábamos con drogas específicas para el tratamiento de esta entidad, ya contábamos con epoprostenol y ya se habían publicado las primeras experiencias con sildenafil y con un antagonista del receptor de endotelina como es el bosentan. También en este simposio, muy importante, se describieron los genes relacionados con la hipertensión arterial pulmonar hereditaria, se actualizó nuevamente la clasificación clínica manteniendo los 5 grupos de la reunión previa, debido ya a que se contaban con fármacos específicos, se desarrolló un algoritmo de tratamiento para la hipertensión pulmonar y se definieron los parámetros para un test de reactividad vascular pulmonar positivo. 5 años después se realiza el cuarto Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar en Dana Point en el año 2008, que ya fue patrocinado por la industria. Fíjense, ya existieron 470 asistentes, a diferencia de los 17 originales en el año 73. Y aquí, ya publicado el estudio EARLY con bosentan, se habló de las estrategias para el manejo de la hipertensión pulmonar en etapas más tempranas, la necesidad de realizar terapia guiadas por objetivos, y probablemente uno de los puntos más importantes fue el rediseño de los puntos finales de los ensayos clínicos randomizados en fase 3, incorporando el tiempo al empeoramiento clínico como punto final primario, ya incluyendo variables que tienen que ver con la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes que hasta ese momento y después del estudio con epoprostenol no se estaban realizando. Finalmente llegamos al quinto Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar que se llevó a cabo en el año 2013 en la ciudad de Niza. Esto ya estuvo respaldado por sociedades científicas internacionales, contó con más de 1.200 asistentes, dio la posibilidad de llevar trabajos propios a los asistentes para que sean compartidos con la comunidad científica, y como, digamos, conclusiones de este quinto Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar, probablemente entre otros puntos a destacar, fue la identificación de nuevos genes relacionados a la hipertensión arterial pulmonar hereditaria y también con la enfermedad veno-oclusiva pulmonar, y se hizo especial hincapié en el diagnóstico precoz de la hipertensión pulmonar y se describieron estrategias de screening, sobre todo en poblaciones de riesgo de hipertensión pulmonar como la esclerodermia. Y se puso sobre la mesa más evidencia ya con terapia combinada para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Llegamos así al último Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar, que también fue llevado a cabo en la ciudad de Niza en el año 2018, donde nuevamente se
publicaron nuevos genes relacionados a esta patología, de nuevo se actualizó la clasificación clínica de hipertensión pulmonar, manteniéndose estos 5 grupos, y probablemente lo más importante que dejó este último simposio mundial de hipertensión pulmonar es la nueva definición de hipertensión pulmonar a la que nos vamos a referir en las próximas diapositivas. Es así entonces que desde el año 98, fíjense, y cada 5 años, se realizan estos simposios mundiales de hipertensión pulmonar, donde se reúnen expertos a nivel mundial de esta patología, donde revisan y actualizan toda la información disponible hasta ese momento, publicando posteriormente recomendaciones y sugerencias en diferentes ámbitos de esta patología que tienen que ver justamente con avances a nivel de la fisiopatología, nuevos hallazgos anatomopatológicos, actualizan la clasificación si fuera necesario, proponen algoritmos de tratamiento, estratificación de riesgo, algoritmo diagnóstico, etc. Y fíjense que a raíz de la relevancia que surgió con esta patología a nivel de la fisiopatología y fundamentalmente de todos los avances que ocurrieron en el tratamiento desde la década del 2000 en adelante, podríamos decir que sin dudas mejoró sustancialmente todo lo que es la sobrevida de nuestros pacientes, es que tenemos guías de práctica clínica que colaboran para la toma de decisiones para el tratamiento de esta patología. Desde el año 2004, la última fue publicada en el año 2022, la Sociedad Europea de Cardiología junto con la Sociedad Europea de Medicina Respiratoria toman las sugerencias de estos simposios actualizando toda la información disponible hasta ese momento y las plasman en estas guías de práctica clínica. El año que viene se realizará en la ciudad de Barcelona el 7º Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar y veremos qué novedades nos traen. Y yendo un poco a la definición de hipertensión pulmonar, es a lo último que me voy a referir en esta primera píldora. Fíjense, este dato yo quiero que lo tomen muy en cuenta porque lo vamos a volver a captar más adelante. Fíjense, en el año ya 1961, un informe del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud establece que en sujetos normales, escuchen, la presión arterial pulmonar media no supera los 15 milímetros de mercurio cuando es un individuo sano, obviamente, que está en reposo en posición supina. Eso ya lo sabíamos desde la década del 60. Y el primer simposio mundial, el que se realizó, ya habíamos dicho, en Ginebra en el año 73, a raíz de este brote de hipertensión pulmonar por fármacos anorexígenos, define a la hipertensión pulmonar como una presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, evaluada por cateterismo cardíaco derecho. Es un punto de corte, como dice la diapositiva, empírico y arbitrario. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es lo que se va a modificar posteriormente en el simposio de Niza del año 2018 y lo adopta la última guía de hipertensión pulmonar. Entonces, como dije, el último simposio mundial de Niza 2018 va a actualizar esta definición y clasificación hemodinámica de hipertensión pulmonar. Nosotros, hasta el año 2015, ¿cómo definíamos a la hipertensión pulmonar? Fíjense, se definía como una presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. Recordemos que este punto de corte se definió en el año 73 y hasta el año 2018 para el diagnóstico de hipertensión pulmonar y para la realización de ensayos clínicos siempre se tuvo este valor para el diagnóstico de esta entidad. En ningún momento se planteó su modificación hasta Niza 2018. A su vez, hablando un poco de lo que es la clasificación hemodinámica de hipertensión pulmonar, a la cual nos vamos a referir en la segunda píldora, se definió a la hipertensión pulmonar
precapilar como una presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio y una presión wedge menor a 15 milímetros de mercurio. Esas eran las dos variables hemodinámicas que definían a la hipertensión pulmonar y a la que pertenecían los grupos 1, 3, 4 y 5 de hipertensión pulmonar de la clasificación clínica. El otro grupo hemodinámico es la hipertensión pulmonar poscapilar, donde tenemos definida a la hipertensión pulmonar poscapilar como una pulmonar media mayor o igual a 25 y una wedge siempre mayor a 15 milímetros de mercurio. Esta hipertensión pulmonar poscapilar puede a su vez subclasificarse en una hipertensión pulmonar poscapilar aislada o combinada, y es a la que pertenece fundamentalmente la hipertensión pulmonar del grupo 2, es decir, la que está asociada a enfermedades del corazón izquierdo. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Por un lado, esta comisión de expertos de la Organización Mundial de la Salud ya había definido previamente, recordemos en la década del 60, que el valor normal de presión arterial pulmonar media era de 14 más menos 3 milímetros de mercurio. Sin embargo, en este primer simposio mundial quedó definida la hipertensión pulmonar por una variable hemodinámica, por lo tanto siempre tenemos que realizar al paciente un cateterismo cardíaco derecho para un diagnóstico correcto, como una presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. Si ustedes ven ahí, obviamente nos quedaba un gap entre aquellos pacientes que tenían una presión arterial pulmonar media entre 20 y 24 milímetros de mercurio, que hasta el 2013 se la denominó hipertensión pulmonar borderline. Posteriormente ese término fue abandonado y ahora vamos a ver qué ocurrió con ese grupo de pacientes. ¿Qué pasa en el sexto simposio mundial de hipertensión pulmonar en el año 2018? Este sexto simposio mundial fue muy importante porque ellos modifican la definición hemodinámica de hipertensión pulmonar. En primer lugar, deciden bajar el punto de corte de 25 a 20 milímetros de mercurio para definir hipertensión arterial pulmonar e incorporan a la definición a la resistencia vascular pulmonar. Muy importante y ahora vamos a ver por qué. ¿Cuáles fueron los puntos que ellos usaron para justificar esta modificación en la definición? En primer lugar, tiene que ver con los valores normales de presión arterial pulmonar. ¿Qué pasa con aquellos pacientes con hipertensión pulmonar y una presión pulmonar media entre 20 y 24 milímetros de mercurio? Fundamentalmente utilizaron como ejemplo aquellos pacientes con hipertensión pulmonar hereditaria, enfermedad del tejido conectivo, fundamentalmente esclerodermia, y aquellos pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, como manifestando, digamos, que estos pacientes tenían enfermedad vascular pulmonar y ahora lo vamos a ver por qué. Y fundamentalmente el pronóstico de estos pacientes con presión arterial pulmonar media entre 21 y 24 milímetros de mercurio, como vamos a ver ahora en algunos papers, el pronóstico de los pacientes que están en esta área hasta ese momento gris no es el mismo que aquellos pacientes que tienen una presión arterial pulmonar media estrictamente normal. Recordemos entonces de que ellos mismos, este comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud, define que la presión arterial pulmonar media normal en general no supera los 15 milímetros de mercurio en individuos que están en reposo en posición supina y que la mayoría de las veces esto no excede los 20 milímetros de mercurio. Estudios más contemporáneos, fundamentalmente realizados por el doctor Kovacs y también por estudios publicados del doctor Maron, fíjense, con más de casi 1.200 cateterismos cardíacos derechos realizados en individuos sanos, ellos definen como una presión arterial pulmonar media normal en individuos sanos un valor de 14 más menos 3 milímetros de mercurio. Por lo tanto, dos desvíos estándar sugieren que una presión arterial pulmonar media por encima de 20 está por encima del límite superior de la normalidad. Es decir, hasta 20 milímetros de mercurio podemos considerar que se trata de una presión arterial pulmonar media normal, teniendo en cuenta, en base a estudios previos y a estudios más contemporáneos,
el valor normal de la presión arterial pulmonar media en individuos sanos. Es decir, que por encima de 20 milímetros de mercurio ya estamos en una situación hemodinámica anormal. Y es lo que toman ellos como justificación para descender el punto de corte a 21 milímetros de mercurio, porque la definición dice que estamos en presencia de hipertensión pulmonar con un valor, de nuevo, perdón que sea repetitiva, de presión arterial pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio. Es decir, que esta definición deja de ser empírica y arbitraria, como se había propuesto originalmente en el Simposio de Ginebra en el año 73, sino que se basa ya en un enfoque científico basado en evidencia. El segundo punto que justifica el descenso del punto de corte tiene que ver con la evolución de la presión pulmonar en aquellos individuos que tenían una presión pulmonar media entre 21 y 24 milímetros de mercurio, en poblaciones especiales, por ejemplo, pacientes con esclerodermia. Fíjense, pacientes que tenían lo que antiguamente denominábamos hipertensión pulmonar borderline, con una media entre 21 y 24 milímetros de mercurio, son pacientes que progresan a hipertensión pulmonar, y no solo eso, sino que tienen un pronóstico peor, se mueren más que aquellos pacientes con una presión arterial pulmonar media normal. En otros subgrupos de pacientes que también se vio una evolución similar son aquellos pacientes con enfermedad tromboembólica crónica. Estos son publicaciones, por ejemplo, de un grupo de Inglaterra, donde incluso son pacientes que en su momento fueron llevados a realización de angioplastia pulmonar e incluso cirugía de endarterectomía pulmonar. Y fíjense esta publicación justamente del grupo de COVAX, justamente que tiene un título bastante provocador, que tiene que ver con que el valor o la elevación de la presión arterial pulmonar, incluso leve, es un predictor pronóstico de mortalidad. Y fíjense cómo es muy clara, digamos, esta curva de sobrevida, como aquellos pacientes con una presión arterial pulmonar media entre 17 y 26 milímetros de mercurio tienen una peor sobrevida, esto es muy claro, que aquellos individuos con una presión pulmonar media estrictamente normal. Entonces, finalmente, para NISA, ¿cuáles fueron, cómo actualizaron la definición de hipertensión pulmonar? Esto es muy importante porque después la última guía publicada el año pasado adopta esta definición con algunas modificaciones que vamos a ver posteriormente. Ellos definen entonces a la hipertensión pulmonar precapilar con tres variables hemodinámicas muy importantes: una media mayor a 20 milímetros de mercurio, una wedge menor o igual a 15 milímetros de mercurio, e incorporan a la resistencia vascular pulmonar como manifestación de enfermedad vascular pulmonar. Y de nuevo la hipertensión pulmonar postcapilar la definen de nuevo con tres variables hemodinámicas, las mismas, con una media mayor a 20, una wedge mayor a 15, y discriminan la presencia de este componente precapilar de acuerdo a si el paciente tiene 3 o más unidades Hoods. Esto es muy importante que hayan incorporado este valor de resistencia vascular pulmonar para justamente, como ellos lo justifican, para discriminar una elevación de la presión arterial pulmonar debido a otro motivo que no sea la enfermedad vascular pulmonar. Por ejemplo, un incremento de la presión wedge o alto gasto cardíaco, por ejemplo, por un cortocircuito. Ahora bien, también se hace la aclaración, y esto es muy importante, que en ese momento fue una propuesta para definir a la hipertensión pulmonar con bases, como dije, más científicas y basadas en evidencia, y no como una definición empírica y arbitraria como fue la del primer simposio mundial. Después, a esta definición que propone NISA con sus justificantes la adopta la guía publicada en el año 2022. Esta definición no alienta a iniciar tratamiento en pacientes con una media entre 21 y 24 milímetros de mercurio. Debemos saber que los fármacos disponibles hasta el momento no fueron evaluados en este grupo de pacientes, donde se desconoce la velocidad de progresión de las cifras de hipertensión pulmonar, y lo que recomiendan es hacer un seguimiento estrecho
en donde pacientes llevados a cateterismos hallamos estos valores de presión arterial pulmonar media. Ya para ir terminando, quiero mostrar lo que nos dice la última guía de hipertensión pulmonar publicada en agosto del año pasado, en el 2022. Ellos adoptan y aceptan este valor para definir hipertensión pulmonar de 20 milímetros de mercurio recomendado en NISA en el año 2018. Pero ¿qué es lo que hacen? Ellos descienden el punto de corte de la resistencia vascular pulmonar, que previamente era de 3 unidades Woods, para definir a la hipertensión pulmonar precapilar, dentro de las cuales para esta definición hemodinámica se encuentra el grupo 1, hipertensión arterial pulmonar. De nuevo manteniendo estas 3 variables hemodinámicas para definir a la hipertensión pulmonar: la media, la wedge y la resistencia vascular pulmonar. Y de nuevo, manteniendo también estas variables hemodinámicas para definir la hipertensión pulmonar postcapilar, fundamentalmente grupo 2 de hipertensión pulmonar de la clasificación clínica, y discriminando a la hipertensión pulmonar postcapilar aislada cuando tiene menos de 2 unidades Woods y la hipertensión pulmonar postcapilar combinada, es decir, con un componente precapilar, cuando el paciente tiene más de 2 unidades Woods en el cateterismo cardíaco derecho diagnóstico. Y por otro lado, incorpora, ya con mucho mayor evidencia científica, un concepto que se había abandonado ya en el 2009, que es la hipertensión pulmonar inducida por ejercicio. Ahora bien, ¿cuáles son los justificantes para reducir el punto de corte, en este caso de la resistencia vascular pulmonar? Y bueno, son muy similares a los justificantes que utilizó NISA 2018 para bajar el punto de corte de la presión arterial pulmonar media. Y justamente son, de nuevo, en estudios de sujetos normales, fundamentalmente de veteranos, llevado a cabo por Kovacs y Maron, que hablan de los valores normales de la resistencia vascular pulmonar en individuos sanos, así como el pronóstico que tienen pacientes con resistencia vascular pulmonar mayor a 2 unidades Woods, que no es el mismo, sino peor que en aquellos pacientes con una resistencia vascular pulmonar menor a 2 unidades Woods. Es decir, que la definición clásica de la última guía de hipertensión pulmonar, que fue la del 2015, definíamos a la hipertensión pulmonar con una media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio y con unidades Woods que sean mayor o igual a 3. ¿Qué nos dice la definición actual de la última guía que vamos a adoptar? Es que hoy en día la hipertensión pulmonar queda definida como con una presión arterial pulmonar media en el cateterismo cardíaco derecho mayor a 20 milímetros de mercurio y más de 2 unidades Woods de resistencia vascular pulmonar. Es decir, que tenemos a una nueva población de pacientes con diagnóstico de hipertensión pulmonar, ya que aquellos pacientes que en algún momento de la historia se llamaron hipertensión pulmonar borderline, hoy en día son pacientes, con hipertensión pulmonar, aquellos pacientes que tienen también una media entre 21 y 24 y más de 2 unidades Woods. Esto sin duda trae muchas ventajas, tanto para los pacientes como para los centros de salud, que tienen que ver con el diagnóstico temprano de esta entidad y por lo tanto probablemente la oportunidad de realizar algún tipo de estrategia de tratamiento que puedan llegar a frenar o enlentecer la progresión de una enfermedad crónica como es la hipertensión pulmonar, pero también sin dudas tiene sus desventajas que tienen que ver a nivel del paciente como individuo con el impacto psicosocial de una enfermedad grave como es la hipertensión pulmonar. También tiene un impacto directo a nivel obviamente económico, ya que como todos sabemos el tratamiento de la hipertensión pulmonar se realiza con drogas de alto costo. Finalmente, para ir finalizando, hay 2 conceptos sumamente importantes que yo quiero dejar, que tiene que ver con el concepto de lo que es hipertensión pulmonar y diferenciarlo de la hipertensión arterial pulmonar. Esto es muy importante y creo que son 2 conceptos que yo quiero dejar porque los va a ayudar a lo largo de todo este curso. La hipertensión pulmonar, entonces, de acuerdo a la última guía, queda definida como una condición hemodinámica y fisiopatológica definida por una presión arterial pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio en reposo, siempre valorada por cateterismo cardíaco derecho
y que la podemos encontrar en varias condiciones clínicas de alta prevalencia, como son, por ejemplo, las enfermedades respiratorias, fundamentalmente el EPOC, la fibrosis pulmonar, y enfermedades asociadas a la cardiopatía izquierda, fundamentalmente la insuficiencia cardíaca. Debemos diferenciarla de lo que es la hipertensión arterial pulmonar, que es una condición clínica caracterizada por una media mayor a 20, una UECH menor a 15 y una resistencia vascular pulmonar mayor a 2 unidades Hz en ausencia de otras causas de hipertensión pulmonar precapilar. Es una entidad nosológica en sí misma e incluyen diferentes formas que comparten clínica, anatomía patológica, tratamiento y pronóstico, que ahora lo vamos a ver en la próxima píldora cuando hablemos de la clasificación. ¿Y cuáles son mis pensamientos finales para ir terminando? Perdón que haya hecho tan larga esta primera píldora, pero realmente es un tema que me encanta, creo que es un tema que debemos conocer y reconocer que sin duda estamos asistiendo a un profundo avance en el conocimiento de todo lo que es la fisiopatología y el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Todos estos progresos han permitido que se modifique de manera sustancial el pronóstico de nuestros pacientes. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la hipertensión pulmonar ha pasado de ser una enfermedad progresiva y mortal en la década del 80, del 90, a ser hoy en día una enfermedad crónica con estrategias de manejo clínico y tratamiento capaces de modificar el curso fatal de esta patología y en algunos casos con capacidad curativa, por ejemplo en el caso de la endarterectomía pulmonar. Así que con esto me despido, espero que hayan disfrutado de esta primera píldora y los veo en la próxima. Muchas gracias.